a la mística ciudad de Dios de la Madre Ágreda. Y yo no sé si estas cosas serán verdad o no, pero se non è vero è ben trovato, que dicen los italianos. Si no es verdad, es que sería muy fácil que hubiera sido así, como lo cuenta esta mujer. Y además es que te quedas totalmente aplastado ante el caso de una mujer. Esto se produce tanto en la Iglesia que, claro, quien no crea en el Espíritu Santo y en sus dones y en sus frutos y en la ciencia infusa, pues es que da cabezazos contra la pared. Y esto se produce mucho en la Iglesia, empezando por la Santa Madre, pero en fin, de otro estilo totalmente distinto. No hay dos almas que en la mitad de su camino convengan una con la otra, dice el Santo Padre. Pues una mujer sin letras, que no ha salido en su vida de un pueblacho, un villorrio de Soria, entonces era diócesis de Tarazona, y que escriba esta obra, revelando secretos tan altísimos, sabidurías tan celestiales. Es increíble. Hay mucho de anecdótico, muchas de las cosas que ahora vamos a decir, pero hay muchísimo de teológico, de macizamente dogmático, y a mí me enseña mucho siempre que la leo. Y hoy pues llevo varias horas esta tarde y he disfrutado. Lo que pasa es que son 3 capítulos de los que voy a hablar, y los capítulos son larguísimos y densísimos. Pero en fin, como la tendrán por ahí, si alguna tiene interés, es el libro 7, capítulos 16 y 17, y el libro 8, capítulo 2. Conoció María Santísima los consejos significa los planes, del demonio para perseguir a la Iglesia. Estamos en la primerísima hora de la Iglesia. Ha empezado la obra, la Madre Ágreda, por los designios de la Trinidad, para la redención de la humanidad y por la Inmaculada Concepción, la infancia de María. Todo es una preciosidad. Y ya en los últimos libros está asistiendo al nacimiento de la Iglesia. Y qué protagonismo tan dulcemente maternal y tan poderosamente intercesor y acompañador tiene María en esas primeras horas, esos primeros años de la Iglesia. Pues después de Pentecostés empiezan ya los apóstoles, perdido el miedo, a echarse por el mundo a predicar. Acaece la conversión de San Pablo. Todo eso lo cuenta con una profusión de detalles, como digo, agotadora a veces. Y el caso es que empieza ya en ese momento la guerra de Satanás contra la Iglesia. Esa por la que, para frenar la cual, rezamos cada día a San Miguel. Pues empieza desde la primerísima hora. Y la que más y mejor la conoce, y más sufre por ello, y más reza por ello, y más asiste a los apóstoles en este sentido de neutralizar esa guerra, es María, naturalmente. Y nos la presenta la venerable Ágreda orando con tal humildad, con tal intensidad, con tal celo por las almas, con tal amor a los sacerdotes, que es una preciosidad. Lucifer, con sus príncipes de las tinieblas, tras la conversión de San Pablo, porque esto le machacó al demonio, claro, la conversión de San Pablo, que sabía lo que venía, o lo podía prever. El demonio no ve el futuro, pero estudiando los datos que tiene a su disposición, puede conjeturar, claro, y como es un ángel sumamente inteligente, pues conjetura muy bien. Y la conversión de San Pablo le puso en conmoción a Satanás, claro. Y entonces se pone a fabricar la venganza contra María y contra los hijos de la Iglesia. Esta situación de crisis eclesial gravísima por la que hoy estamos atravesando, pues no es más que un eslabón, yo creo que un poco más pesado, pero en fin, un eslabón de una cadena que viene desde la primerísima hora.
porque Satanás no para, y Satanás actúa no él directamente, sino sirviéndose de satélites que muchas veces están dentro de la Iglesia. Esto es innegable y ha sido siempre, ahora yo creo que lo es un poco más. Pues empieza a fabricar la venganza contra la Virgen. Pues en esta guerra en que el dragón está esperando que la mujer dé a luz para devorar al hijo, en esta guerra en que la mujer vestida de sol y coronada por 12 estrellas con la luna a sus pies, se ha querido ver también María vencedora del Islam, que hoy es una de las grandísimas amenazas. En esta guerra llevamos 20 siglos, pero desde el principio a María le hace sufrir ver la virulencia con que Satanás está constantemente queriendo destruir a la Iglesia, la rabia que le produce el no poder hacerlo, y en fuerza de esa rabia vuelve con más energía sobre el ataque. Está fabricando desde la conversión de San Pablo el demonio la venganza contra María Santísima y los hijos de la Iglesia. Pero lo que no sabe él es que María, iluminada especialísimamente por Dios, penetra esas cavernas infernales y lo más profundo de los designios maléficos del demonio. Desde el principio María conocía los fines del demonio y los medios que arbitraba para conseguirlos, y el mortal odio contra los apóstoles y los demás fieles de la Iglesia. Pero María sabe que nada puede Satanás sin la permisión de Dios, y que naturalmente no llegará más allá de lo que Dios le permita, y Dios no le permite que llegue tanto más allá como para acabar con la Iglesia, de la que Él ha prometido que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, sino que a veces el fragor de la batalla es de tal magnitud que los hijos de la Iglesia nos asustamos, nos desconcertamos, pero no pasa nada. Pasa mucho, pero no pasará nada. Pues María comprende todo eso, lo conoce y reza. Altísimo Señor y Dios eterno, aquí está postrada en vuestro acatamiento esta humilde sierva y vil gusanillo de la tierra. Suplícoos, Padre eterno, que por vuestro unigénito y mi Señor Jesucristo no desechéis mis peticiones y gemidos, que de lo íntimo de mi alma presento ante vuestra caridad inmensa, y con la que salida del amoroso incendio de vuestro pecho habéis comunicado a vuestra esclava. En nombre de toda vuestra Iglesia santa, de vuestros apóstoles y siervos fieles, presento, Señor mío, el sacrificio de la muerte y sangre de vuestro unigénito, el de su cuerpo sacramentado, las peticiones y oraciones que ofreció a vos, aceptas y agradables en el tiempo de su carne mortal y pasible, el amor con que tomó la forma de hombre en mis entrañas para redimir al mundo, el haberle traído en ellas 9 meses y criado y alimentado a mis pechos. Todo lo presento, Dios mío, para que me deis licencia de pedir lo que desea mi corazón a vuestros hijos, a vuestros ojos patente. Y entonces la presenta Ágreda María elevada en un éxtasis sublime, en que ve a su hijo pidiendo al Eterno Padre que conceda lo que le pide María. Y lo que le pide María es velar por la Iglesia. Y entonces el Padre responde a su hijo que sus oídos están atentos a los clamores de María e inclinados a su clemencia. Y volviéndose a María, le dice que su voluntad, la voluntad de Dios Padre, se inclina a sus deseos y peticiones. Y entonces María, ya viendo el campo libre, reza al Padre Eterno en ese éxtasis. Por vuestra santa Iglesia son mis deseos y súplicas. Atended que es la obra de vuestro unigénito humanado, adquirida y plantada con su misma sangre. Contra ella se levanta de nuevo el dragón infernal, con todos vuestros enemigos sus aliados,
y todos pretenden la ruina y perdición de vuestros fieles, que son el fruto de la redención de vuestro Hijo y Señor, y mi Señor. Confundid los consejos de maldad de esta antigua serpiente, y defended a vuestros siervos los apóstoles y a los otros fieles de la Iglesia. En fin, es una oración muy hermosa, el Padre Eterno le responde, y la intercesión de María por la Iglesia Santa, desde entonces, como que es ella quien pisa la cabeza de la serpiente, detiene más de lo que podemos nosotros a veces pensar mirando las cosas un poco asustados porque nos falta fe, detiene el influjo de Satanás en la Iglesia. Todo esto, como digo, lo desarrolla con mucha profusión, y entonces, como María tiene, como digamos, la llave de la voluntad de Dios, tiene a su disposición muchos ángeles, es la reina de los ángeles. De vez en cuando pide también al Padre Eterno que envíe ángeles para que acompañen a los apóstoles, que están fatigados, solos, combatidos por tantos enemigos, sobre todo a San Pablo. Le envió a un ángel que le avisase de las asechanzas que contra él trazaba el demonio, y que le animase y confirmase la esperanza del favor divino en sus tribulaciones. Y dice que los ángeles estaban contentos de hacer estas legacías con gran presteza por obedecer a su señora. Santiago el Mayor estaba más lejos que ninguno de los apóstoles, pero esto no era obstáculo para los ángeles ni para la oración de María. Estaba el más lejos porque fue el primero que salió de Jerusalén a predicar. Es el primero en todo, podríamos decir, de nuestro Santiago, porque es el protomártir de los apóstoles y es el protoapóstol, el primer evangelizador, el primero que se echó a predicar. Y habiendo predicado algunos días en Judea, vino a España. Se embarcó en el puerto de Jope o Jaffa, donde tuvo aquel milagro, aquella visión San Pablo, del mantel que bajaba lleno de cuadrúpedos y le decían mata y come y no consideres impuro nada, que aquellos al pie del Monte Carmelo. Era en el año 35, por el mes de agosto. 8 meses después del martirio de San Esteban y 5 antes de la conversión de San Pablo. O sea que estamos en un año muy emocionante, el año 35. De Jaffa fue a Cerdeña y sin detenerse en aquella isla, llegó con brevedad a España y desembarcó en el puerto de Cartagena. Otra vez le comenzó su predicación en estos reinos. Detúvose pocos días en Cartagena, gobernado por el Espíritu del Señor, y esto que viene se obedece a otra tradición, solo que ya lo desarrolla mucho más. Yo lo voy a resumir porque no me interesa que nos detengamos en eso. De Cartagena, gobernado por el Espíritu del Señor, tomó el camino para Granada, donde conoció que la mies era copiosa y la ocasión oportuna para padecer trabajos por su maestro, como en verdad sucedió. Que Santiago era de los más privados de la gran señora del mundo. Viene a decir que junto con su hermano Juan era el preferido de María entre los apóstoles, además de que era sobrino, parece que por parte de San José, de su madre Salomé, en fin. Bueno, pues le quería mucho la Virgen porque Santiago era su deudo. No tenía María rebozo en hacerle demostraciones de particularísimo afecto, aunque estuvieran los demás apóstoles delante, porque bonito hubiera estado quejarse, sabiendo que era el único que había mantenido el tipo estando con ella al pie de la cruz, y que por eso Jesús se le había encomendado. Entonces era racional. ¿Por qué le quería tanto? Porque era de generoso y magnánimo corazón.
y de ferventísimo espíritu, con que se ofrecía a los trabajos y peligros con invencible esfuerzo. Y por esto fue el primero que salió a la predicación de la fe y padeció martirio antes que otro alguno de todos los apóstoles. Y el tiempo que anduvo predicando fue verdaderamente un rayo como hijo del trueno. Es que no podía ser otro el patrón de España, y se acabó con ese carácter. En la predicación de España se le ofrecieron increíbles trabajos y persecuciones que le movió el demonio por medio de los judíos incrédulos. Después también las tuvo muy grandes en Italia y en Asia Menor, por donde volvió a predicar y padeció martirio en Jerusalén. Pero en España sufrió mucho, y donde empezó a pasarlo muy mal fue en Granada. Él llevaba 12 discípulos, y de la manera, bueno, siempre hemos hablado en España, según una antiquísima tradición, de los 7 varones apostólicos. San diócesis más antigua de España, la más antigua de España es Guadix. O sea que la Iglesia se empezó a plantar en España por esa zona de Granada. Y hay muchas diócesis ya desaparecidas, cuyos títulos los tienen obispos auxiliares de hoy, que se le empluma un título ya de una diócesis desaparecida, que están por allí. Y liturgia, en fin, no me vienen ahora, pero la fe en España se empieza a asentar por allí. O sea que todo esto que dice es muy, muy razonable. Y dice que la Virgen le hizo 2 grandes favores en España. Uno en Zaragoza, que lo cuenta después, y el otro en Granada, porque él llegó con los 12 discípulos, empezó a evangelizar, y resulta que en Granada había muchos judíos, tenían muchas sinagogas, habían pasado de Palestina a España, donde por la fertilidad de la tierra y por estar más cerca de los puertos del mar Mediterráneo, los judíos van buscando siempre dinerete y lo consiguen, vivían con mayor comodidad para la correspondencia de Jerusalén. Y entonces cuando Santiago llega a predicar a Granada, los judíos ya tenían noticia de lo que había sucedido en Jerusalén con Jesucristo. Les había prevenido el demonio con impía incredulidad para que Santiago no predicase allí a los gentiles. Los gentiles eran los que no eran los judíos, los paganos. Porque si los gentiles acogían el mensaje del cristianismo en Granada, destruirían el judaísmo. Y entonces llega el santo apóstol a Granada, salen los judíos a resistirle, empiezan a calumniarle de hombre engañador, hechicero, y como todos sus discípulos, sin embargo de esto, persisten en predicar como él, crece el odio de los judíos, les empiezan a perseguir tanto que le quitan la vida a uno de los discípulos de Santiago, que se les opone, cada vez más se enciende el odio contra ellos, de manera que los sacan fuera de la ciudad, los atan, los encadenan, y estando ya para degollarlos a todos juntos, de manera que entonces, según todo esto, Santiago habría muerto en Granada, el santo apóstol invoca a la Virgen. La invoca mentalmente porque María está viva en Jerusalén. Pero era tal la unión como uno cuando está en un peligro, madre mía, María está en tu casa, no te va a oír, pero en este caso Santiago sí. Sabe que María, por su especialísima unión con Dios, le podía estar recibiéndole el eco de esa oración. Y entonces en esa hora tan difícil en Granada, le dice: Santísima María, Madre de mi Señor y Redentor Jesucristo, favoreced en esta hora a vuestro humilde siervo. Rogad, Madre dulcísima y clementísima, por mí y por estos fieles profesores de la Santa Fe. Y si es voluntad del Altísimo que acabemos aquí las vidas por la gloria de su santo nombre, pedid, Señora, que reciba mi alma en la presencia de su divino rostro. Recibid el sacrificio de que no vea yo vuestros ojos misericordiosos ahora, si ha de ser aquí la última de mi vida, oh María. Y dice que estas palabras, que Santiago repetía muchas veces, las oyó la gran reina
desde el oratorio del cenáculo, donde estaba mirando por visión muy expresa todo lo que pasaba por su amantísimo apóstol San Jacobo. Se conmovieron las entrañas de María, tuvo mayor dolor por hallarse tan lejos y no poderle estar animando junto a él, y no pidió al Señor ni a los ángeles, como sucedería después, que la llevasen a donde Santiago estaba. Bueno, por unas razones, pero lo que interesa es que ella no lo pidió, pero su hijo, que atendía a todos los deseos de su madre, mandó al punto a 1000 ángeles que la asistían, dice que la asistían los 1000 ángeles, que ejecutasen el deseo de su reina y señora. Manifestáronsele todos y le dijeron que sin dilación alguna ponían a su disposición un trono formado por una hermosa nube y la trajeron a España sobre el campo donde estaban Santiago y sus discípulos aprisionados. De manera que hubo, según la Madre Ágreda, 2 visitas en carne mortal. No eran visiones imaginarias, no eran bilocaciones, porque la bilocación no existe. No puede darse. El cuerpo nada más que está en un lugar, en el otro lo representan los ángeles. Pero fueron venidas en carne mortal. Bueno, si entendemos que fueron bilocaciones, era estando el cuerpo en España, la apariencia estaba en Jerusalén, y dice que fueron 2. Y los enemigos que los habían preso tenían ya desnudas las cimitarras o alfanjes para degollarlos a todos. Vio solo el apóstol a la reina del cielo en la nube, de donde le habló, y con dulcísima caricia le dijo: Jacobo, hijo mío y carísimo de mi Señor Jesucristo, tened buen ánimo. Ea, siervo fiel del Altísimo, levantaos y sed libre de las prisiones. Dice que al ver a la Virgen, el apóstol se había postrado como le fue posible, estando encadenado, se había postrado. Pues que a la voz de María se le desataron instantáneamente las prisiones a él y a sus discípulos, y se hallaron libres. Los judíos que estaban con las armas en las manos cayeron todos a tierra, donde sin sentido estuvieron algunas horas, y los demonios que los provocaban fueron arrojados al profundo, con que Santiago y sus discípulos quedaron libres. Este fue el primer beneficio de María a Santiago en España, porque no solo le defendió de la muerte, para que gozara toda España, porque después haría un largo recorrido por España, según esto, y aquí no había hecho nada más que empezar. Y María lo que quería era evangelizar a España. Y entonces le libró de la muerte, y desde allí, desde Granada, le ordenó su peregrinación y mandó a 100 ángeles de los de su guarda que le acompañasen y le fuesen encaminando y guiando de unos lugares a otros, y en todos le defendiesen a él y a sus discípulos de todos los peligros que se les ofreciesen. Y que habiendo rodeado a todo lo restante de España, le encaminasen a Zaragoza. Todo esto ejecutaron los 100 ángeles, como su reina se lo ordenaba, y los demás la volvieron a Jerusalén. Y con esta celestial compañía y guarda peregrinó Santiago por toda España, más seguro que los israelitas por el desierto. Y de hecho no le pasó nada, físicamente no, tuvo mucha oposición, tuvo que luchar mucho contra la tozudez de los españoles, pero físicamente no tuvo ya más peligro, cuando tenía que haber muerto de persecuciones de judíos, de tantas cosas, ¿no? De tenerlo por hechicero, y donde le mataron fue en Jerusalén, pero en España no murió. Prosiguió las jornadas. Dice que dejó en Granada algunos discípulos que después padecieron allí martirio, que serían, como digo, los varones apostólicos, y después iba recibiendo otros discípulos que se le adherían. Prosiguió las jornadas predicando en muchos lugares de la Andalucía. Vino después a Toledo y de allí pasó a Portugal y a Galicia por Astorga, y divirtiéndose a diferentes lugares llegó a La Rioja, y por Logroño pasó a Tudela y Zaragoza, donde sucedió lo que diré en el capítulo siguiente. No me digan que no es una maravilla. Dejó obispos en muchas ciudades de España, plantó la fe, hizo milagros, y todo eso por la ayuda de María, porque le asistió siempre y en todo.
siempre y en todo, como al final le dice. Al final de cada capítulo es muy bonito porque hay un, ¿cómo le llama la Ágreda? Un discurso de la Reina del Cielo, más o menos le llama, no me acuerdo, siempre al final de cada capítulo, doctrina que me dio la Reina del Cielo, sobre lo que ha tratado en ese capítulo. Bien, pues sigue María en Jerusalén, su vida es de contemplación absoluta, recogida en el cenáculo, está con Juan, y por orden de Juan, al que obedecía en todo, determina ir a Éfeso. Ya sabemos que en Éfeso se la venera, como que allí había vivido, y desde muy antiguo se veneraba la casa donde vivió María. Cuando en el siglo a finales del XIX, me parece, se hacen excavaciones en esa casa para determinar la veracidad o la verosimilitud de que fuera del siglo I, de que allí hubiera vivido la Virgen, pues se va cotejando cada golpe de piqueta con lo que describe en sus revelaciones la beata Ana Catalina Emmerich, y sale milimétrica la casita de Éfeso, hasta el último hueco en la pared para meter un jarrito, porque la Emmerich lo explica todo, sale milimétrico con lo que había descrito por sus visiones la madre Emmerich. Y está muy, muy probado históricamente que vivió en Éfeso. Pues la persecución contra la Iglesia era mucha, han matado a Esteban, los apóstoles son cada vez más perseguidos, estando todavía en Jerusalén, porque el primero que había salido era Santiago. La ira del dragón había llegado a lo sumo después de la muerte del Redentor. Lucifer toma asiento en Jerusalén para ejecutar por sí mismo la batería contra lo más fuerte de la Iglesia. Y entonces Juan, como que era el capellán de la Virgen, al que Jesús se la había encargado, pues considera que no es prudente que ella siga estando allí. Y este capítulo es muy largo y no me puedo detener porque es muy bonito todo. Y dice, aunque María guardaba suma tranquilidad y sosiego interior, sin que la solicitud de oficiosa madre la turbase, y en el exterior conservaba igualdad y serenidad de reina, con todo eso, las penas del corazón la entristecieron un poco el semblante en la esfera de su compostura y apacibilidad. Y entonces Juan se da cuenta. No se le pudo ocultar a la vista de esta águila perspicaz la novedad del semblante de su señora. El águila, Juan, el custodio de María. Por eso el escudo de España es el águila de San Juan. No porque lo pusiera Franco, como dicen estos ignorantes, sino porque lo puso la reina católica, tan devotísima de San Juan Evangelista, que le dedicó un templo mucho mejor que muchas catedrales, que es San Juan de los Reyes de Toledo. Y ella fue la que puso en el pendón de España, cuando todavía no era la bandeja roja y gualda, la bandera española. Eso fue siglos después, 2 siglos después, pero pues en el pendón de España el águila de San Juan, que es la que se establece como insignia. Y luego luego Franco cuando la recupera, y luego la Constitución esta la vuelve. No, en la Constitución primera está ese escudo, se quita después. Pero en fin, esta es San Juan, la perspicacia del águila, el vuelo alto del águila, el señorío y la realeza del águila. Pues con esa perspicacia del águila se da cuenta de que María está triste y reza al Señor. La oración de Juan también es muy bonita, pero como digo, es que voy saltando porque esto es interminable. Pero son todo cosas que dan mucha devoción, porque por lo menos son modelos de oración en todo caso. Y como era tan discreto, tan delicado, tan elegante, incluso después de hacer esa oración, quedó dudoso sobre si era prudente preguntar a la señora la causa de su pena. Y dice,
tan bonito. Llegó 3 veces a la puerta del oratorio donde estaba María Santísima, pero le detuvo el encogimiento para no entrar a preguntarle lo que deseaba. Pero la Divina Madre conoció todo lo que San Juan hacía y lo que pasaba por su interior, y por el respeto que la celestial maestra de la humildad tenía al evangelista como sacerdote y ministro del Señor, se levantó de la oración y salió a donde estaba y le dijo: Señor, decidme lo que mandáis a vuestra sierva. Ya he dicho otras veces que la gran reina llamaba señores a los sacerdotes y ministros de su Hijo Santísimo. El evangelista, ya sin ningún encogimiento, respondió: Señora mía. En fin, que había visto que estaba triste y que le pasaba, y María quiso responderle enseguida porque le tenía por superior como sacerdote, que además de ser cualquier criatura inferior a María, pero es que Juan era un niñote, aparte de todo, porque era el más chico de los evangelistas, tendría, según las cuentas de que murió con 100 años, cuando murió pues tenía 18 años o 20, no tenía más, si es que los tenía. O sea que la humildad de María, ¿no? Y quiere responderle enseguida, movida de ese espíritu de obediencia, pero como siempre, María, esto nos enseña tanto, ¿no? Siempre su moción fue por el Espíritu Santo, que dice el Santo Padre. Entonces, antes de hablar a Juan, se vuelve al Señor en su corazón, en su oración, y consulta. Dios mío, hijo mío, tú me has dejado a este discípulo para que me acompañe. Yo lo he recibido por mi prelado y superior, a cuyos deseos y voluntad deseo yo obedecer. Dadme licencia para manifestarle mi cuidado, como él desea saberlo. Sintió el fiat de la divina voluntad y, puesta de rodillas a los pies de San Juan Evangelista, le pidió la bendición y le besó la mano, y pidiéndole licencia para hablar, le dijo pues lo que afligía su corazón, las persecuciones que iban a venir contra la Iglesia. Bueno, muy largo también, se aflige el evangelista al hablar así a María, pero la anima y le responde: pero vos sabéis, señora, que todo esto ha de ser para mayor gloria de Dios, que traerá más bien a la Iglesia, y en fin, otro largo discurso. Nos apoyaremos en vuestra oración, vos, señora, rogad por nosotros. Y la gran reina y señora se inclinaba a quedarse en Jerusalén para hablar, consolar y animar a todos en la tribulación, pero no lo manifestó su deseo al evangelista para ceder su obediencia a lo que él dijera. Y como él le indicó la conveniencia de salir de Jerusalén, dado el estado de cosas, pues le dijo: lo que tú tengas por más conveniente. Y él le propuso ir a la ciudad de Éfeso, en Asia Menor. Se lo expuso con mucha delicadeza y elegancia a María, y entonces quedó determinada la partida de Éfeso. María también ofreció esa nueva etapa de su vida al Señor con una oración muy hermosa. El Señor le respondió, y en esos días de la espera del viaje a Éfeso, que fueron pocos, pues estando en oración, el 4.º día antes de partir a Éfeso, sintió en su corazón efectos dulcísimos, como le sucedía cuando algún particular beneficio se le acercaba. Y entonces se volvió al Señor y dijo: Señor mío, ¿qué me mandáis hacer y qué queréis de mí? Hablad, que vuestra sierva escucha. Y vio a su Hijo Santísimo, que en persona descendía del cielo a visitarla en un trono de inefable majestad, acompañado de innumerables ángeles de todos los coros celestiales. Entró en el oratorio de su madre, ella le adoró, y el Señor le habló y le dijo: Madre mía amantísima, yo defenderé a mis apóstoles e iglesia para que no prevalezcan contra ella las puertas del infierno.
Para mi gloria es necesario que trabajen mis apóstoles, y el primero que me ha de imitar en padecer es Jacobo, mi fiel siervo. Y quiero que padezca martirio en esta ciudad de Jerusalén. Y para que él venga a ella y otros fines de mi gloria y vuestra, es mi voluntad que luego es inmediatamente, le visitéis en España, donde predica mi santo nombre. Quiero, madre mía, que vayáis a Zaragoza, donde está ahora, y le ordenéis que vuelva a Jerusalén. Y antes que parta de aquella ciudad, edifique en ella un templo en honra y título de vuestro nombre, donde seáis venerada e invocada para beneficio de aquel reino y gloria y beneplácito mío y de nuestra Beatísima Trinidad. La Virgen se puso muy contenta. Hágase vuestra voluntad en vuestra sierva y madre. Yo os glorifico y bendigo en vuestros designios. Jesús le responde, dándole las gracias, asegurándole que ella es la madre de la Iglesia, la que animará a sus apóstoles. Y entonces agradeció María esta promesa de su Hijo, y por mandato del Señor, grande número de los ángeles que la acompañaban formaron un trono real de una nube refulgentísima y la pusieron en él como reina y señora de todo lo criado. Cristo se fue al cielo dándole su bendición, y la Purísima Madre, en las manos de los ángeles, partió a Zaragoza en España en alma y cuerpo mortal. Y aunque la jornada se pudo hacer en brevísimo tiempo, ordenó el Señor que fuese de manera que los santos ángeles, formando coros de dulcísima armonía, viniesen cantando a su reina loores de júbilo y alegría. Unos cantaban el Ave María, otros Salve Santa Parens y Salve Regina, otros Regina Coeli de Tare, etc. Y se alternaban a coros, se respondían unos a otros, y respondía también la Gran Señora oportunamente, supongo que sería el Gloria. No, la Gran Señora repetía esto: Santo, santo, santo Dios de Sabaoth, ten misericordia de los míseros hijos de Eva. Tuya es la gloria, tuyo el poder y la majestad, tú solo el Santo, el Altísimo y Señor de los ejércitos celestiales y todo lo criado. Y los ángeles respondían también a estos cánticos, y así llegaron a Zaragoza cuando se aproximaba la medianoche. El felicísimo apóstol Santiago estaba con sus discípulos fuera de la ciudad, pero arrimado al muro que correspondía a las márgenes del río, y para ponerse en oración se había apartado de ellos algún espacio competente, quedando los discípulos algunos durmiendo y otros orando. Y porque todos estaban desimaginados de la novedad que les venía, se alargó un poco la procesión de los santos ángeles con la música, de manera que no solo Santiago lo pudiese oír de lejos, sino también los discípulos, con que despertaron los que dormían, y todos fueron llenos de suavidad interior y admiración, con celestial consuelo que los ocupó y casi enmudeció, dejándolos suspensos y derramando lágrimas de alegría. Era medianoche y les parecía que era mediodía. Los santos ángeles pusieron el trono de su reina a la vista del apóstol, y traían los ángeles prevenida una pequeña columna de mármol o de jaspe, y de otra materia diferente habían formado una imagen no grande de la reina del cielo. Y a esta imagen traían otros ángeles con gran veneración, y todo se había prevenido. Manifestósele a Santiago la reina del cielo desde la nube y trono, donde estaba rodeada de los ángeles. El apóstol se postró ante la madre de su Creador. La piadosa reina le dio la bendición y le dijo: Jacobo, siervo del Altísimo, Él os salve y manifieste la alegría de su divino rostro. Y todos los ángeles respondieron: Amén. Prosiguió la reina del cielo y dijo: Hijo mío Jacobo, este lugar ha señalado y destinado el Altísimo y poderoso Dios del cielo, para que en la tierra le consagréis y dediquéis un templo y casa de oración, de donde debajo del título de mi nombre quiere que el suyo
sea ensalzado y engrandecido, y que los tesoros de su divina diestra se comuniquen, franqueando liberalmente sus antiguas misericordias, y que por mi intercesión las alcancen, si las pidieren con verdadera fe y piadosa devoción. Y en testimonio de esta verdad quedará aquí esta columna, colocada en ella mi propia imagen. Y aquí edificaréis un templo que perseverará y durará con la santa fe hasta el fin del mundo. Y habiéndole hecho, partiréis a Jerusalén, donde mi Hijo Santísimo quiere que le ofrezcáis el sacrificio de vuestra vida en el mismo lugar en que Él dio la suya para la redención humana. Mandó la Virgen a los ángeles que colocasen la columna, lo ejecutaron en un momento, asentó en ella la sagrada imagen, los mismos ángeles y el apóstol reconocieron aquel lugar por casa de Dios y puerta del cielo, se postraron en tierra, lo celebraron con cánticos, en fin, muy largo. Este fue el origen felicísimo del santuario de Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza, César Augusta in Hispania, que con justa razón se llama Cámara Angelical. Sigue también muy largo y dice que efectivamente la promesa de María se ha venido cumpliendo siempre. Un poco más abajo dice, dándole la bendición la madre, la volvieron los ángeles a Jerusalén, pero antes, a petición suya, ordenó el Altísimo que para guardar aquel santuario y defenderle, quedase en él un ángel santo encargado de su custodia. Lo ordenó el Señor, y desde entonces hasta ahora continuará allí el ángel cuanto durare y permaneciere la imagen sagrada y la columna, como decíamos esta mañana. Limpia como el sol que baña nuestro cielo es nuestra fe. Aún Santiago cierra España, aún está el pilar en pie. Mientras esté en pie el pilar tenemos a dónde agarrarnos. Dicen los aragoneses, a ti me arrimo, lo ponen debajo del pilar. Pues aún está el pilar en pie porque está el ángel. Dice, de aquí ha resultado la maravilla que todos los fieles y católicos reconocen de haberse conservado aquel santuario ileso y tan intacto por 1600 años. En su época ya son 2000. Entre la perfidia de los enemigos de la Santa Fe, la idolatría de los romanos, la herejía de los arrianos y la bárbara furia de los moros y paganos, pero peor que todo eso, el odio ateo de los comunistas con las 2 bombas que tiraron en la guerra y que allí están colgadas en el santuario del Pilar, en testimonio impresionante de que cayeron sobre el santuario y no explosionaron, y ahí está o sea, que lo del ángel de la espada, esta mujer todo lo que vio sale en las cuentas, ¿eh? Bueno, pues esto ya terminamos y al final la Virgen le dice a su confidente, que es la Madre Ágreda, que mire cuánto ella quiere a España y que lo que ha hecho por ella, y en fin. Y luego, ya aludo solamente a él de una manera muy rápida, en el capítulo 2 cuenta María el glorioso martirio de Santiago, cuando volvió a Jerusalén, después de haber evangelizado España, tener esas caricias de la Virgen, primero en Granada, preservándole la vida para que pudiera evangelizar España, después en Zaragoza, dejando la columna para que los españoles tengamos donde apoyarnos. Pues después Santiago vuelve a Jerusalén, estaban enfurecidos allí los judíos porque Pablo se les había pasado al enemigo, los demonios se servían de ellos para combatir a la Iglesia. Santiago convierte a 2 que eran magos y hechiceros, de los que luego habla San Pablo en su epístola a Timoteo, que se llamaban Hermógenes y Fileto, los convierte, y esto enfurece más a los judíos. Pablo habla después para decir que se desconvierten otra vez, o sea que apostataron. Pues a todas estas conversiones y cosas grandes que hacía Santiago ayudaban las oraciones y suspiros y lágrimas de las que la Reina del Cielo ofrecía desde su oratorio en Éfeso.
donde conocía por visión lo que obraban los apóstoles. Y así adviene el prendimiento de Santiago. Demócrito y Lisias lo prenden, lo llevan a Herodes, hijo de Arquelao, que también estaba prevenido contra él, y fue increíble el gozo del apóstol viéndose prender y atar a semejanza de su maestro, y viendo que iba a morir como él. Y entonces, acordándose de la petición que había hecho a María de que le asistiese en su muerte, la llamó desde lo íntimo de su alma. Oyó María desde su oratorio las peticiones de su amado apóstol y sobrino, como quien estaba atenta a todo lo que pasaba por él. Están dando. Otra vez vio la Virgen que viene multitud de ángeles y que se encaminan a Jerusalén y rodean al santo apóstol cuando lo conducen al lugar del suplicio. Y otros ángeles van a Éfeso y le dicen: ordena a Dios que vayáis a Jerusalén para consolar a su siervo Jacobo. Y entonces María se puso tan contenta por esta disposición de la divina voluntad, mientras va Santiago llevado al lugar del martirio haciendo milagros, curando enfermos y liberando endemoniados, y los ángeles se ponen como trono nuevamente a disposición de María, y María se presenta en visión, según esta venerable madre, también en otro caso de bilocación, donde realmente está María, no es en Éfeso, sino en Jerusalén, de manera que fue otra visita en carne mortal a Santiago. Y Santiago la vio, se inflamó con el espectáculo de su señora de nuevo júbilo y caridad. Ofreced por mí a vuestro Hijo y Redentor del mundo el sacrificio de mi vida en holocausto, encendido en el deseo de morir por la gloria de su santo nombre. Sean vuestras manos purísimas y candidísimas el ara de mi sacrificio, para que le reciba aceptable el que por mí se ofreció en la Santa Cruz. En vuestras manos y por ellas en las de mi Criador, encomiendo mi espíritu. Dichas estas palabras, y siempre los ojos del apóstol levantados a María Santísima, que le hablaba al corazón, le degolló el verdugo. Y la reina del mundo recibió el alma de su amantísimo apóstol a su lado en el trono donde estaba, y así la llevó al cielo empíreo y se la presentó a su Hijo Santísimo. Entró María en la corte celestial con esta ofrenda, causando a todos los moradores del cielo nuevo júbilo y gloria accidental. Y todos le dieron la enhorabuena con nuevos cánticos y loores. El Altísimo recibió el alma de Jacobo y la colocó en lugar eminente de gloria entre los príncipes de su pueblo. Y María, postrada ante la divina majestad, hizo un cántico de alabanza. Los discípulos de Santiago aquella noche recogieron su santo cuerpo y ocultamente le llevaron al cuerpo de Jope, Haifa, donde por disposición divina se embarcaron con él y le trajeron a Galicia, en España. Y esta señora divina les envió un ángel que los guiase y encaminase a donde era la voluntad de Dios que desembarcase. Ellos no vieron al ángel, pero constataron su favor, porque les defendió durante todo el viaje, muchas veces milagrosamente. El martirio de Santiago está en los Hechos de los Apóstoles, 12.3, fue, dice la Margarita, el 25 de marzo del año 41, pero se celebra el 25 de julio por ser la traslación de su cuerpo a Galicia. Pues con la muerte de Santiago se alentó más la crueldad de los judíos, pero él fue el primer gran testigo en dar la vida por Jesús, y el testigo de María, sino morir así, bajo la mirada de María, confiando en ella, poniendo nuestra alma en sus manos, sabiendo que ha sido la compañera de todos nuestros viajes, fatigas, la intercesora en todas nuestras batallas interiores, la que nos ha defendido de todos los peligros, la que ha enviado los ángeles de los que es reina para que nos acompañen,
En fin, todo eso que Santiago vivió lo viviría con una intensidad, porque es que después de la Virgen Santísima y nuestro Padre San José, los santos más santos del cielo son los apóstoles. Tuvieron que tener una asistencia del Señor. ¿De dónde se puede pensar que 12 pobres desgraciados extendieran la fe por el mundo entero? Eso es una cosa tan irrazonable, tan desproporcionada, que o tenían una asistencia especialísima de los ángeles y de la oración de María, y el primero que la tuvo, y parece ser que el que más, fue nuestro Santiago. Así es que, como lo hemos oído 100 veces, y es la purísima verdad, 3 íntimos. A Pedro, Santiago y Juan. A Pedro le dio Jesús su iglesia, a Juan su madre y a Santiago su España.